Pan Pan es todo un atleta. Lamentablemente tiene constantes mareos ya que sufre de amnesia. Siempre al presentar esos mareos, un joven muy guapo aparece y la besa. ¿Por qué? Ella misma nos los dice. Un día, Luvio estaba jugando fútbol y por accidente, y sin poder impedirlo, cae sobre ella y la besa, así sin querer queriendo. Pan Pan se levanta furioso y lo cachetea, porque ese era su primer beso. Él se limpia la boca con un pañuelo desinfectante, y ella se pone más furiosa, y le tira el pañuelo en el piso. Para él también es su primer beso. Él quiere convencerla a llevarla al médico, pero ella está impresionada porque lo recuerda todo, así que sale corriendo y empieza a saltar como una niña, y ellos piensan que quedó loquita del golpe, pero en realidad ella quería saber si la caída era la que traía la memoria de vuelta, pero no funciona. Después de ver una escena de un beso se da cuenta que fue el beso que le dio el galán, prueba con otras cosas o personas, pero nada funciona. Finalmente lo busca, trata de llegar antes que le dé el mareo. Justo cuando está a su lado, empieza el mareo que indica que perderá la memoria. Lo besa y funciona, no pierde la memoria. Ella le pide que le ayude, que le pagará para que la bese cuando lo necesite, y así logrará prolongar su memoria. Su asistente se opone diciendo que no, que él no necesita dinero, y que es un hombre muy importante, pero para su sorpresa, el galán acepta supuestamente porque necesita tenerla a ella para sus estudios de pacientes amnésicos. La única condición es que guarde eso como confidencial, y que no se relacione más que para el experimento. Ella está de acuerdo. Luego su asistente le dice que el beso de ella le aceleró los latidos, según el brazalete que carga puesto, y el galán dice que está dañado. Al llegar al apartamento donde él vive, se impresiona por el lujo. Ella quiere ayudar en casa, pero él le dice que solo está en su área y no entre en la habitación de él. Cuando Luvio está trabajando, a punto ya de ir a dormir, ve por la ventana que Pan Pan está ejercitándose y sale a decirle que no debe ejercitarse tan tarde porque no podrá dormir. Le indica que su memoria dura 3 horas, que en la mañana no recordará nada ya aunque lo haya besado, pero ella igual lo besa y le dice que eso le ayuda a entrenar más. Al llegar la noche teme acostarse y le pregunta si es sonámbulo. Él le dice que no está seguro. Ella se retira mientras él se ríe todo picarón. Resulta que la sonámbula es ella y gatea al cuarto del galán. Se acuesta en su cama. Él la ve y sonríe. Se queda mirándola mientras ella sueña y ella sin querer lo golpea. Él trata de no molestarla en la mañana evitando que se despierte, pero igual se despierta sorprendida. Ya su memoria se ha borrado y al verlo allí quiere golpearlo con un bate porque no lo reconoce. Afortunadamente lleva en su celular un video que le ayuda a saber quién es él y eso la tranquiliza. Su mejor amigo llega luego de año y medio sin verla. Le lleva un ramo de flores. Ella está feliz, pero a Luvio esto no le agrada mucho. Su mejor amigo quiere comprometerse con ella, pero ella no está interesada. El galán los ve y cree que están juntos. Ve que un chico se acerca a ellos con unos globos y de los celos se la lleva de ahí. Él la toma de la muñeca y mide sus pulsaciones. Le dice que no debe tener una relación con otra persona mientras están en el experimento. En ese momento, aparece el amigo de ella y saluda a Luvio dándole las gracias por patrocinarlo como deportista. Se sientan a conversar y el chico le dice a ella que el galán es el dueño de una empresa muy grande que lo patrocina. Ella creía que su enamorado no tenía nada y que por eso trabajaba gratis en la escuela. El amigo de Pan Pan nota la relación entre ellos y le pregunta de qué se trata el experimento. Ellos le inventan que eso es sobre los movimientos y los nervios de los atletas para que este no se entere que se lo pasan besuqueándose. Entonces el muchacho quiere participar también. Ella le dice que no y terminan peleando. Ella prepara una comida para su galán, pero resulta que le echó unos hongos que tenía él en su refrigerador para sus experimentos. Él quiere llevarla rápidamente a vomitar, pero no logra llegar porque le hicieron efecto estos hongos. Ambos están alucinando, que están en una selva pasando peligro. Ven un supuesto monstruo que se acerca y los acecha. Luvio teme que vuelva, por eso buscan un lugar de refugio. Suben a la montaña. Ella lo besa nuevamente para no perder la memoria. Consiguen agua porque comienza a llover. Ella le pregunta si piensa que estarán para siempre allí y él le dice que es probable y le pregunta si tiene miedo. Ella le dice que está segura a su lado. Mientras él sonríe feliz por lo que ella le dijo en su aventura imaginaria, él vuelve a la realidad y está sonando insistentemente el timbre de su casa. Ambos están bajo la ducha. Se levanta y cuando abre, Pan Pan también se asoma. El repartidor la reconoce y ve que ella habla como una loquita, así que piensa que Luvio está abusando de ella.
lo va a golpear, pero ella lo detiene. Cuando le explican al chico lo que pasó, este se va a ir y amenaza al galán diciendo que la trate bien a la enamorada. Llega a la escuela una hermosa modelo que es muy popular. Apenas llega, busca a Lu Biu, entra a su laboratorio y lo saluda. Empieza a coquetearle, pero él no está interesado en ella. Esta trata de seguir coqueteándole, y justo en ese momento alguien les toma fotos. Pan Pan se da cuenta y comienza a seguir a la fotógrafa para quitarle la cámara. Lo logra y luego se la muestra a su enamorado y a la otra chica. Luego le da masajitos al galán enfrente de la otra y esta cree que estos dos tienen algo, así que se va molesta de ahí. Un día la protagonista se pierde y todos están preocupados por su pérdida de memoria. Resulta que ella había recibido la noticia de que no podía seguir entrenando con el equipo debido a su condición mental y está muy afectada debido a ello. El galán la encuentra y nota que está triste, así que le dice que se hará responsable de ella. Pan Pan piensa que quiere tener un romance con ella y él le aclara que es responsabilidad de ella para que continúe practicando deportes. Después, Lu Biu habla con el entrenador y le pide que permita ingresar nuevamente a Pan Pan al equipo y que él cubrirá todos los gastos médicos del equipo. El entrenador responde que hablará con el equipo y que si ella pasa la prueba quedará. Van a grabar un comercial en el que estarán el amigo de la protagonista y la modelo rival de ella. Cuando la ve, Pan Pan le dice que será su suplente y esta tipa finge no conocerla. No quiere que ella esté ahí. Entonces esta muchacha le tiende una trampa a Pan Pan en una escena que están grabando y contrata a otro muchacho para que le lance una botella en la cabeza. Ella cae y comienza a marearse. Llega el galán para besarla, pero la enamorada le dice que no lo haga para que los demás no se enteren de lo suyo. Luego salen de ahí y se sientan juntos tras una sombrilla. Ella lo ve y lo besa tiernamente, pero aparece el amigo a interrumpirlos. Quiere saber qué están haciendo, así que ella le dice que un nuevo experimento. Este le dice que quiere participar también, y el galán le dice que está bien y le pide que se siente con ellos. El amigo se sienta con ellos y dice que eso le parece muy extraño. Pan Pan le dice al galán que les toca entrenamiento todo el día. Él quiere acompañarla, pero ella piensa que podrá sola, ya que tiene su memoria que dura 6 horas y tiene todo grabado en audio. Ella baja a la montaña y empieza a marearse, perdiendo la memoria, y se le acerca un sujeto que parece quererse aprovechar de ella, pero inmediatamente llega Lu Biu y la besa, y le dice al hombre que no se le acerque de nuevo. Ella le pregunta por qué está allí, y él saca la grabadora, y le dice que la encontró porque ella la dejó en el sofá. Ella le pide que se quede y que bajen juntos. Cuando bajan ya es de noche y van a cenar. La están pasando muy bien, pero de lejos unos jóvenes se burlan de él porque es rico y le dicen que es muy débil, que ella debería buscar un deportista rico y fuerte y no a él. Ella se levanta furiosa y los enfrenta defendiendo a su enamorado. Luego él le pregunta si es divertido emborracharse y ella le dice que no es eso, que está con él y le confiesa que él le gusta. Él le dice que ella también le gusta. ¡Qué tiernos! Ella se emociona toda y enciende la grabadora para que no se le olvide y quiere besarlo, pero él le dice que no puede quedarse con ella. Pan Pan se duerme y pierde la memoria. En la mañana, él se porta frío con ella, le da un beso rápidamente y ella le dice que fue muy rápido. Él responde que la duración no importa. Luego el amigo va a la oficina del galán. Quiere saber qué pretende Lu Biu con ella y este le explica que su relación es solo experimental. Siguen hablando y el galán se da cuenta que ella está escuchando, así que repite que ella es solo un experimento y dice además que no renunciará a nada por ella. Ella se siente muy mal por esto. Su corazón se rompe en 1000 pedazos. De regreso a casa, ella le dice que terminen con el experimento y se baja del auto. Él queda triste y recuerda algo que pasó en su niñez, una discusión entre sus padres, así que le empieza a doler la cabeza. La modelo se entera del problema de amnesia de Pan Pan y quiere destruirla. Le roba el celular y lo bota en la basura. Además la deja encerrada. Ella, angustiada, comienza a recordar lo que le ocurrió durante el accidente que tuvo antes de tener problemas de memoria y se desmaya. Cuando despierta está su mejor amigo apoyándola y ella le dice que está muy agradecida. Lu Biu lo ve y se va tranquilo porque sabe que está bien. Un día que está en entrenamiento, al finalizar, entra sola a guardar el balón. Allí le espera a su mejor amigo y le dice que ella es muy importante para él y que quiere que estén siempre juntos, dándole un bonito anillo de compromiso. Aunque él es muy especial para ella, nuestra protagonista no está feliz con esta declaración. Él observa y le dice que espera su respuesta al final de la práctica. Ella ya no recuerda a Lu Biu, pero siente que le falta algo. Siente que conoce a alguien, pero no lo recuerda.
Cuando está en el vestuario, se comienza a marear y no entiende por qué le ocurrió eso tan repentinamente, y el galán entra como todo un héroe y la besa. Cuando vuelve a tener conciencia lo bofetea. Él solo le dice que ha sido muy enérgica, que así debe ser en la carrera, y se retira. Ella piensa que eso le suena muy familiar, y entonces recuerda que durante su accidente fue él quien le dio respiración boca a boca. En ese momento llega su mejor amigo, quien nuevamente le muestra el anillo, y le dice que aun si gana o no, quiere demostrarle cuánto la ama. Ella le responde que lo lamenta. Él no se molesta con ella, sonríe afligido y le da ánimos para la carrera. Luego de la carrera, Pam Pam va al estacionamiento y corre frente al auto de Lu Bu, y el asistente casi la atropella. Él la llama por su nombre y le pregunta si está loca. Ella le dice que quiere hablar con él. Él se hace el duro con ella. La amada le pregunta si la conoce. Le dice que siente que él tiene influencia en ella y le suplica llorando que la ayude, que tiene un gran vacío en su corazón, pero no sabe por qué. Aunque él quiere estar con ella, le dice a su asistente que se vayan de ahí, dejándola sola, triste y abandonada. En eso se marea y pierde la memoria. No entiende por qué está ahí. Después ella ve en su computadora un video donde aparece su amado y donde ella comenta lo que pasa entre ellos dos. También encuentra la grabadora que estaba usando cuando él le comentó que le gustaba a ella. El galán está dando clases sobre cosas del amor y del cerebro. Ella interrumpe la clase. Quiere saber si ella aún le gusta. Le pregunta además por qué no pueden quedarse juntos. Él termina la clase y sale con ella. La lleva a un centro de atención psicológica y le muestra a su madre y le dice que ella tiene amnesia congénita. Dice que su madre se siente como alguien de 16 años y cuando cae en ese momento se deprime al ver que tiene un esposo mayor que le lleva mucha edad según ella. Para su mamá, él y su padre son extraños. Su enfermedad es hereditaria y él va a tener el mismo problema, y aunque anhela estar con ella, no puede. Ella le dice que no tiene miedo. Él le explica que ella muy posiblemente se recupere, ya que ellos han logrado recuperar la memoria de personas como ella, pero que en su caso, lo que heredó de su madre no podrá quitarse, por eso no podrá darle una vida normal, y no quiere arrastrarla a ella ni a nadie esa vida. Observan a su padre, y ella le dice que el amor sostiene esa relación, que no le importa, que está dispuesta a cuidarlo. Al día siguiente, cuando se despierta, no recuerda nada, pero ve una tablet a su lado. En un video, él le muestra su accidente y problema de memoria, y le dice que es su novio. Él graba cada día su relación con ella. Disfrutan de una hermosa relación, donde él siempre quiere complacerla. Un día, ve a la modelo y trata de ayudarla porque le están persiguiendo unos fotógrafos. Sin querer, casi es atropellada, pero llega su galán a salvarla. En ese momento ella recuerda todo, el accidente que tuvo, y entra en shock, así que la llevan al médico. Cuando despierta la abraza y le dice que él fue quien le ayudó durante su accidente, y el asistente le recuerda que una oportunidad él le indicó que llamara a emergencias por un accidente. El doctor que está allí presente le dice que hay una relación entre lo que ocurrió durante el accidente y la recuperación de ella. Él se sorprende y le dice que todo aquello tenía que suceder y se abrazan tiernamente. Ambos están felices porque ella ha ido recuperando la memoria, y cuando él la lleva a dormir a su cama, le quita los zapatos y la observa muy enamorado, y la besa tenamente en la frente. En eso ella despierta, lo abraza y lo besa. No quiere que se vaya. Están desayunando y celebrando su primer aniversario. Ella finge que lo olvida y él sonríe y le dice que sabe que bromea. Cuando está planchando el traje de Lu Bu, consigue en el bolsillo un estuche con un anillo y él va entrando a la habitación. Se lo quita rápidamente y le dice que esperaba hacerlo de otra manera, pero que se lo dará allí. Ella emocionada se retira y le dice que espere unos segundos y viene con un velo puesto y acepta encantada su propuesta de matrimonio. Él dice que la recogerá al finalizar práctica en la noche y ella busca el mejor vestido para esa ocasión. Él se dirige a buscarla y siente un fuerte dolor de cabeza. Al llegar, le dice que se monte en el carruaje y la lleva a un restaurante. Allí saca su anillo para ofrecerle matrimonio y ella entiende muy angustiada que algo pasa. Entonces él ve que su mano ya tiene el anillo, no entiende y le pregunta por qué lo tiene puesto. Ella le dice que se lo dio en la mañana. Van al médico y este le dice que ya empezó su degeneración del cerebro antes de lo pensado, que le toca hacerse tratamiento para evitar que ocurra tan rápido y que es todo lo que puede hacer, haciendo que nuestra dulce parejita se sienta muy triste por eso.
Lu Biu se reúne con su padre. Este le dice que un laboratorio quería experimentar con su esposa porque piensan que pueden ayudarla con una cirugía, pero él no quiso porque son 3 años de tratamiento. Él piensa que es mucho riesgo y ya están viejos, pero le dice a él que lo intente por él y por Pan Pan. El galán habla con su amada princesa y le cuenta que quiere ir a hacerse el tratamiento. Le explica que no quiere que ella vaya, no quiere que pierda su tiempo con él, desea que participe en las Olimpiadas y triunfe. Él solo tiene un 50% de probabilidad de recuperarse, si no, olvidará todo. Si se recupera, vendrá a casarse nuevamente con ella. Ella se siente muy triste y no quiere dejarlo ir, quiere estar con él, pero sabe que él no cederá y entonces lo deja ir. Y es que esa mínima posibilidad de recuperarse es muy importante para ellos y ella lo esperará. Pasan 3 años y ella está entrenando a otros atletas. Aparece el galán y ambos se dan un gran abrazo. Comienzan a disfrutar en la vida con esta nueva oportunidad, sin desaprovechar ningún momento. Ahora pueden disfrutar de compartir su vida juntos. Qué bueno poder recordar todos esos bellos momentos. Están encantados de poder disfrutar cada día juntos. Y así se nos termina este lindo drama llamado Primeros Besos, y que encuentran completo aquí en YouTube, con 18 capítulos de unos 7 minutos cada uno. En la descripción les dejo el enlace para que lo puedan ver y disfrutar. Una tiene historia de amor, en donde aprendimos que a pesar del tiempo y los recuerdos, el amor puede perdurar para siempre. Recomendada para que la vean y sientan su corazón llorar por momentos y acelerarse la emoción gracias al amor entre los protagonistas. Los invito a apoyar al canal dándole like al video y suscribirse activando la campanita, además de compartir este video con sus amigos y amigas, así le llegarán los resúmenes a más y más personas. También pueden escribir en la caja de comentarios de dónde nos ven y qué es lo que más les gusta de los dramas. Y recuerden, cuando el amor se convierte en un recuerdo, la memoria se convierte en un tesoro. Bye bye.